Bueno, hermano, la carta a los Hebreos comienza con una gran exaltación del Señor Jesucristo como Dios. Es una magistral demostración de que nuestro Señor Jesús era Dios en la carne, es Dios glorificado y será Dios exaltado. Es decir, en la carta a los Hebreos podemos ver que el Señor Jesucristo fue en el principio, fue Dios en la carne, es Dios en la gloria y será Dios eterno. Amén. La divinidad del Señor Jesús es en el pasado, en el presente y en el futuro. Mire, hermano, lo que estoy diciendo. Leyendo Hebreos ahí en el capítulo 1, el versículo 10. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Amén. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Todos ellos envejecerse han como vestidura. Ahí, hermanos, es Dios en el principio de la creación. Cuando le introduce a la tierra, es Dios en la carne, el verbo. Mire lo que dice el versículo 6, capítulo 1 de Hebreos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Y a quién más puede Dios el Padre mandar a adorar? Dios el Padre no le puede decir a los ángeles que adoren a un demonio. Dios el Padre no le puede decir a los ángeles para que adoren a otro ángel. Dios el Padre solo puede decirle a los ángeles que adoren a su Hijo, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Como dice el versículo 3, Hebreos 1, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia. El Padre es la gloria y el Hijo es el resplandor de Dios, el resplandor de su gloria. Si Dios es el sol, el Hijo son los rayos del sol. Es Dios de Dios. ¿Será Dios eterno? Pues la misma carta así lo muestra en el versículo 11, donde dice que los cielos perecerán, la tierra perecerá, pero Él no, porque Él es eterno, permanece para siempre. Notamos entonces, hermano, que en el capítulo 1, en este capítulo 1 de la carta a los Hebreos, es una carta o es un capítulo especial para hablar de la divinidad del Señor Jesucristo. Nosotros decíamos por la carta a los Colosenses y la carta a los Gálatas que Cristo Jesús vive en el creyente. Cristo vive en el cristiano. Cristo está en nosotros. Amén. Cristo está vivo en nosotros. Amén. Amén. Leamos Colosenses 1:29. Colosenses 1:29. A cuyo fin también yo trabajo luchando según la energía de Él, la cual obra en mí poderosamente. La energía de Él obra en mí. O sea que Cristo vive en mí, vive en los creyentes. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, Gálatas 2:20 dice: estoy crucificado con Cristo, mas vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Cristo vive en nosotros. Eso lo vemos por las cartas a los Gálatas, a los Filipenses, a los Efesios. Pero al mismo tiempo podemos decir que el hombre vive en Jesús, que nosotros los cristianos vivimos en Él. Cuando Jesús se humanó, cuando se hizo hombre, Él experimentó las dificultades, las angustias del hombre. Él experimentó los dolores, las mortificaciones del hombre. Él experimentó las alegrías y las desilusiones humanas. Entonces, por Gálatas, Colosenses y Filipenses, sabemos que Dios vive en el cristiano, pero también sabemos que el Señor Jesucristo vivió como un hombre.
Pablo dice que él le quiere conocer a él y la virtud de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo configurado a su muerte. Nosotros, hermanos, como cristianos, estamos experimentando la comunión de los padecimientos del Señor Jesucristo. Estamos unidos a Cristo. Cristo vive en nosotros. Y nosotros podemos entender que aquello que nos está pasando también en relación con la comunión de sus padecimientos. Por eso Pablo decía, de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Él estaba unido a Cristo. Cristo vivía en él. Y él vivía una vida en la fe y en la carne según la fe del Hijo de Dios. Pero como digo, hermanos, el caso contrario también es cierto. Según la Biblia, y especialmente según esta carta a los Hebreos, Cristo Jesús vivió lo que vivimos los hombres. Cristo Jesús experimentó lo que experimentamos los hombres. Sufrió lo que sufrimos los hombres. Por eso Filipenses 2:6 dice, Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por rapiña ser igual a Dios, mas se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho a la semejanza de los hombres. Y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos confronta entonces la manera en que escribía el apóstol Pablo, la manera en que Dios nos confronta con la realidad del Señor Jesús. El capítulo 1 de Hebreos nos presenta a un Jesús divino, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios eterno, Dios mismo en la carne. Yo diría, hermanos, casi que el capítulo 1 de Hebreos habla más de la divinidad de Jesucristo que el capítulo 1 de Juan. Mire como dice Hebreos 1, vuelve a Hebreos 1. Mire el versículo 2. Nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. Él es heredero de todas las cosas. Después dice, por quien asimismo hizo los siglos. El Señor Jesucristo hizo los siglos, hizo el mundo, hizo el universo, lo que vemos y lo que no vemos. El pasado, el presente, el futuro, todo fue hecho por Jesucristo, a través de Jesucristo. En el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, es la misma sustancia de Dios. Jesús sustenta todas las cosas por su palabra, como dice ahí, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia. A mí me decía un pastor, mire, si Dios es la naranja, Jesús en la carne es el jugo de la naranja, es la sustancia de la naranja. Y no hay naranja sin sustancia. Pero además dice, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas se sustentan en la palabra del Señor Jesús, porque Jesús es el Verbo de Dios, creador. Hermanos, mira lo que dice Actos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28. Actos 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque somos también su linaje. Y ahí no está hablando de creyentes necesariamente, ahí está hablando del mundo. El mundo vive, se mueve, existe, se sustenta porque Dios lo sostiene. Amén. En la palabra de su poder, porque Dios lo sostiene. La gente no sabe ni se enteran, pero ellos viven por Dios. Dios los sustenta y les permite seguir con el aliento de vida que tienen. Nuestros familiares que se burlan de nosotros porque venimos a la iglesia. Nuestros amigos que dicen, hombre, ¿qué le pasó que se metió en esa iglesia? Ellos no entienden lo que dice la palabra, pero ellos viven
Y ellos pueden hablar eso, y ellos pueden decir eso. Ellos pueden decir, te estás volviendo loco allá metido en esa iglesia. Y lo pueden decir porque Dios lo sostiene. Porque Dios lo sostiene. Ellos pueden decir, te estás volviendo loco. Y no saben que pueden decir eso porque Dios los está sustentando. Porque Dios está sosteniendo su respiración en el mismo momento que ellos están blasfemando de Dios. En el mismo momento que ellos están diciendo cosas contra Dios y contra la Biblia, ellos no saben que es Dios el que les permite tener esa respiración, para que hablen mal de Él, para que digan cosas contra Él. Y es Dios el que les está dando esa respiración y les permite tener esa palabra en sus labios, en su lengua. Por eso la Biblia dice que un día todos los hombres tendrán que dar cuenta a Dios de lo que dijeron. Porque Dios lo sustentaba para que lo dijeran. Jesús, Dios mismo en la carne. Volvamos a Hebreos. Hebreos 1. Gloria a Dios. Jesús, Dios mismo en la carne, pagó el precio de nuestro pecado en una cruz. Como dice ahí, 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo. Dios mismo en la carne purgó nuestros pecados. O sea, nos limpió de pecado a los que hemos creído en Él. Está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, dice ahí. Se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. El lugar de la divinidad. Él no está alejado de la majestad, porque Él es la majestad. Sentarse ahí no es cualquier cosa. Jesús, cuando dice aquí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, lo que está diciendo Él es Dios. Él es Dios. Él está sentado en majestad. Está sentado en el poder. Está sentado en las alturas. Él es Dios. Él es Dios. Él es majestuoso. Mire Hebreos 8.1. Hebreos 8.1. Así que la suma de las cosas que habemos dicho es esta: que tenemos tal sumo sacerdote que se asentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. ¿Qué es majestad? Es Dios. Majestad es Dios. Él está en Dios. Y eso indica que Él es Dios. Porque Él tiene su propia majestad, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Desde ese trono y desde esa majestad vendrá algún día el juicio de este mundo. Mire Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Desde ese trono y desde esa majestad vendrá algún día el juicio de este mundo. Isaías 2.21. Isaías 2.21. Meterse han en las hendeduras de las piedras y en las cavernas de las peñas delante de la presencia temerosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Delante de la presencia temerosa de Jehová y del resplandor de su majestad. ¿Y quién es el resplandor de la majestad de Dios? Jesucristo. Amén. La gente tendrá que esconderse. Esos que blasfemaron sin saber que era Dios el que les sostenía la respiración para que blasfemaran. Tendrán que esconderse de la presencia de Jehová y del resplandor de su majestad. ¿Y quién es el resplandor de la majestad? Jesucristo. Jesucristo. Resplandor de la gloria de Dios. Esa divinidad, hermano, que habla el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, me sorprende, digámoslo así, me sorprende las formas, las palabras que Dios usa al apóstol para hablar de la divinidad de Jesucristo en Hebreos capítulo 1. Es un capítulo clarísimo para hablar de la divinidad. Esa gloria, ese resplandor de la gloria de Dios
que ese resplandor de la gloria de Dios, que ese resplandor de la gloria de Dios que vendrá a juzgar a este mundo, se haya hecho hombre. Es increíble, es grandioso, es maravilloso. Lo creemos por la fe, por la fe, pero si fuera por nuestra propia lógica no lo podíamos creer. Por nuestro propio razonamiento no lo podíamos creer. Es por la fe que se cree. Y que ese resplandor de la gloria de Dios se haya hecho hombre, eso es por la fe que se cree. Que esa majestad en las alturas se haya hecho hombre, eso es por la fe que se cree. Que esa imagen expresa de la sustancia, que esa sustancia de Dios se haya hecho hombre, es por la fe que se cree. Amén. La Biblia dice que así fue. Que la sustancia de Dios, que el resplandor de su gloria se hizo hombre, eso se cree por la fe. Que la majestad de la gloria de Dios en las alturas se haya hecho hombre, eso es por la fe que se cree. Y así, hermano, como decimos que Dios vive en nosotros, que nosotros participamos de la naturaleza divina, también por la Biblia podemos decir que esa majestad, que esa gloria, que esa sustancia expresa, esa imagen expresa sustancia, que ese verbo participó de la experiencia humana. Eso es maravilloso. Que esa gloria, que esa majestad, que esa imagen expresa de su sustancia, participó de la naturaleza humana. Eso es, no sé ni qué palabra usar para eso. Sublime, maravilloso, grandioso, glorioso. No sé qué otra palabra usar para eso. No quedan palabras. No quedan palabras para eso. ¿Sabe que una buena iglesia, con una buena teología, tiene que hablar de las dos cosas? De la divinidad y de la humanidad. Y tiene que creerlas las dos. Algo que me impacta, hermano, del lenguaje de Hebreos 1 y Hebreos 2, es que parece que estuviera hablando del Padre y está hablando del Hijo. ¿Por qué? Porque es Dios. Que uno lo ve como si estuviera empezando a hablar del Padre y está hablando del Hijo. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es uno. Porque hay una unidad perfecta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Mire como dice el versículo 7. Ciertamente con respecto a los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Eso es con los ángeles. Más al Hijo. ¿Qué le dice al Hijo? Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Oiga, el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. El Padre le dice al Hijo Dios. Cetro de rectitud, el cetro de tu reino. El Padre le dice al Hijo, el cetro de tu reino, cetro de rectitud. Y uno dice, bueno, el Padre le está diciendo eso al Hijo. Y después dice, amaste la justicia, aborreciste la maldad. Por esto Dios, tu Dios, te ungió con el aceite de alegría más que a tus compañeros. Y está diciendo, eres el ungido de Dios. El ungido de Dios no son los ángeles. Yo borro esto de la grabación. Y el ungido de Dios es el que va a ganar hoy. Tampoco el ungido de Dios. El ungido de Dios es Jesucristo. Amén. 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 Este es el ungido de Dios. Amén. Y después dice el 10. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. Oye, uno dice, bueno, ahí está hablando del Padre. Nada, está hablando del Hijo. Sigue hablando del Hijo. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Todos ellos envejecer sean como vestidura. Como un manto los envolverás. Serán mudados. Tú empero es el mismo. Tus años nunca acabarán. Además, ¿a cuál de los ángeles dijo él jamás? Asiéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El discurso sigue hablando del Hijo. Pero uno dice, pero no es el discurso sigue hablando del Hijo. Hermanos, entonces uno como que no entiende, ¿cómo así? O sea que un día el Hijo va a coger el mundo como un pañuelo, lo va a doblar y ya. Hasta aquí llegamos. Amén.
El mundo envejecerá y él lo va a coger como un pañuelo, dice ahí, ¿cierto? Ya, como un manto los envolverás. Dejémoslo así. Solo creemos por la fe. Amén. Amén. Porque creemos que hay un Dios Padre y que hay un Dios Hijo, que son uno. Y que el Padre da gloria a su palabra, al Verbo. Pero hermano, también, cuando uno empieza a leer el capítulo 2, uno empieza a creer, está hablando del hombre, y está hablando del Hijo. Entonces uno como que se confunde. Está hablando del hombre, está hablando del Hijo. Mira el capítulo 2. Por lo cual es menester que tanto con más diligencia estemos atentos a las cosas que hemos oído, porque no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por el ministerio de los ángeles fue firme, y todo lo que hace el capítulo 1 es decir, Él es superior a los ángeles. Si la palabra dicha por el ministerio de los ángeles es firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa paga de galardón, ¿cómo escaparemos nosotros? Si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual habiendo primero comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que le oyeron a Él mismo, testificando con ellos Dios, con señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo, repartiéndolos según su voluntad. Y mira el 5. Mira el 5, hermanos. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, del cual hablamos. Es decir, el mundo que viene, el milenio, el nuevo mundo, lo que sea, el mundo que viene, no va a estar dominado por los ángeles, sino por el Hijo. Amén. Y por la iglesia, por la esposa del Hijo, no por los ángeles. Los ángeles son ministros sirviendo a la iglesia. Por eso Pablo está diciendo, no adoren a los ángeles, no adoren a Rafael ni a Miguel. Rafael yo no sé si es un ángel, pero bueno, lo dicen. Ni a Rafael, ni a Miguel, ni a Gabriel, ni a Hazael, no adoren a los ángeles. No les tengan miedo. El Hijo es el que va a dominar el mundo. Dios no sujetó al mundo venidero a los ángeles, ni el mundo actual tampoco. Yo le voy a pedir a San Miguel Arcángel. Ahora la arquidiócesis de Ibagué le dice a todos los sacerdotes, cada domingo hagan la oración de San Miguel Arcángel, porque hay muchos endemoniados en Ibagué. No, orémosle a Cristo Jesús. Hablemos con Cristo Jesús. Él está por encima de todo eso. Él. Así el obispo de Ibagué diga otra cosa. No nos interesa. Después dice ahí, testificó empero uno en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre que te acuerdes de él? O el hijo del hombre que le visitas. Y ahí yo digo, ahí está hablando del hombre, de nosotros. Hicístele un poco menor que los ángeles. Coronástele de gloria y de honra y pusístele sobre las obras de tus manos. Y ahí yo digo, está hablando de mí, está hablando del hombre. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Y ahí es donde yo digo, ¿sí será? ¿Sí será que todo está sujeto a nuestros pies? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿Sí será? Mas ahora no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas. Ay, ¿cómo así? ¿De quién está hablando ahí? Entonces tengo que ir al Salmo, de donde salen estas palabras. Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Gloria a Dios. Amén. Salmo capítulo 8. Vaya allá. Versículo 3. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú compusiste. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que le visites. Le hiciste poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de hermosura. Hiciste el enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces de la mar. Lo que pasa por los caminos de la mar. ¡Ah! Aquí está hablando de la creación. Aquí está hablando del primer hombre. Aquí está hablando de Adán, el que él puso sobre todo. Así que si el Salmo está hablando de Adán, Hebreos está hablando del segundo Adán, que es el Señor Jesucristo. Hebreos está hablando del postrer Adán, que es el Señor Jesucristo.
Porque Adán, después de que pecó, perdió muchas de esas bendiciones que tenía. Y entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo es aquel que dice ahí el versículo 9 de Hebreos 2. Vemos a aquel mismo Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, el Señor Jesucristo es un poco menor que los ángeles, pero en el sentido de que Él murió, pagó el precio por nosotros. Fue por medio de los padecimientos que aquel por cuya causa son todas las cosas fue consumado. Versículo 9. Vemos a aquel mismo Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por el cual son todas las cosas, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hiciese consumado el príncipe de la salud de ellos por medio de padecimiento. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo así que Jesús fue consumado? ¿Cómo así que Él fue consumado? Entonces miré la Biblia en inglés. Dice, hizo al capitán de su salvación perfecto. Y yo digo, ¿cómo así que Él lo hizo perfecto? ¿Es que acaso Jesús no era perfecto? ¿Cómo así que por padecimientos se perfeccionó? ¿Es que Él no era perfecto? ¿Cómo así que los padecimientos lo perfeccionaron? ¿Acaso no era perfecto? ¿Acaso no es lo que hablamos de que Jesús era perfecto? ¿Por qué los padecimientos lo perfeccionaron? ¿Por qué los padecimientos lo consumaron? Entonces busqué en esta Biblia y ahí decía, lo hizo perfectísimo, cumplidísimo. Y vuelvo y me pregunto, ¿pero cómo así que lo hizo perfectísimo? O sea, más que perfecto. Cumplidísimo, o sea, más que completo. ¿Perfecto de qué? ¿Acaso Él no tenía la gloria? ¿Acaso cuando Él estaba en el mundo no lo adoraban los demonios? Sí lo adoraban. Amén. La Biblia dice que un demonio lo adoró. Entonces ya era perfecto. Porque dice que un demonio fue y lo adoró. ¿Acaso no lo adoraban los ángeles? Cuando Él nació, los ángeles no empezaron a cantar. Entonces, ¿perfecto de qué? ¿Por qué dice acá, por padecimiento los llevó a la perfección? ¿Qué fue lo que perfeccionó? Para completar, entonces, me mandó a Hebreos 5, Hebreos 5:8. Lea Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, sin embargo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y vuelve y dice, y consumado, fue hecho causa de eterna salud para todos los que lo obedecen. Consumado. Vuelvo a mirar otra vez en inglés. Y perfeccionado, habiendo sido hecho perfecto. Hermanos, Él era perfecto. Es perfecto. El capítulo 1 dijo, es Dios. Lo mostraba como Dios, lo muestra como Dios. Lo que faltaba era la obra, completar la obra, perfeccionar la obra, la perfección de su obra en la carne, la perfección de su obra humana, la perfección de asemejarse a los hombres. Faltaba la completud de perfeccionarse acerca de los hombres, de vivir lo que vivimos los hombres, la perfección de sentir lo que sentimos los hombres, de pensar como pensamos los hombres, de angustiarse como nos angustiamos los hombres, de dolerse como nos dolemos los hombres, la perfección de la cruz. Eso es lo que lo lleva a ser sumo sacerdote. Versículo 17. Por lo cual fue necesario, capítulo 2, versículo 17. Por lo cual fue necesario que en todo semejase a sus hermanos, para que fuese un sumo sacerdote misericordioso, fiel en lo perteneciente a Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Hermanos, yo le digo al Señor, Señor, sabes que esto me duele tanto. Cuando recuerdo esto, no solo lo recuerdo, siento que me vuelve a hacer daño. Yo le digo al Señor, Señor,
sabes que esto me angustia tanto. Pienso que las cosas no se van a dar. Pienso que no voy a ser capaz de hacerlo. Hermanos, yo le digo al Señor, Señor, ¿sabes qué? ¿Cuánto me está doliendo esta situación? Y no soy capaz de arreglarla. Tú sabes que no soy capaz de desprenderme de esto. Pero leyendo, hermanos, el libro de Hebreos, ahora entiendo, mis hermanos, que el Señor sí me entiende. Porque Él lo sintió. Porque Él se desprendió. Porque Él también le dolió. Porque Él también se angustió. El Señor no solamente sabe lo que estoy sintiendo, Él también siente lo que yo estoy sintiendo. Y yo pensaba, bueno, Dios lo sabe, pero Él no vuelve a sentir como yo lo siento. Pero eso eran mentiras que yo creía, hermano. Yo pensaba mal, porque Él sí lo siente y lo vuelve a sentir. Por eso es un sumo sacerdote perfecto. Amén, amén. Entonces Hebreos 4:15 dice, le doy la gloria a Dios, hermano. Amén. Le doy la gloria a Dios que Él no solo sabe, que Él lo siente. ¿Sabe qué? Cuando hay un velorio eso, la gente dice, lo siento mucho, y el otro dice, usted no lo siente. Usted no lo siente. Y en parte tiene razón. El único que lo siente es el Señor Jesucristo. Él sí lo siente. Él sí sabe lo que es eso. Es un sumo sacerdote perfecto. Perfecto. Una obra perfecta. Él vivió el padecimiento, Él sufrió el dolor. Por eso dice Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda resentir de nuestras flaquezas. Mira esa palabra resentir. Qué palabra tan profunda, hermano. Él vuelve a sentir. Él vuelve a sentir. Mas tentado en todo según nuestra semejanza. Él vuelve a sentir. Sumo sacerdote cumplidísimo y perfectísimo. Necesitó padecer para hacer esa perfecta obra. Sumo sacerdote que me entiende y que siente conmigo. Él es mi mejor consejero. Él es mi mejor terapeuta. Él es mi mejor psicólogo. Él es mi mejor guía espiritual. Él es mi mejor pastor. Él no solo me entiende, Él siente conmigo. Y Él no solo siente conmigo, Él está sentado a la diestra de la majestad, en las alturas, rogando por mi vida. Solo Él me puede socorrer cuando estoy en ese dolor. Solo Él me puede consolar cuando estoy en esa angustia. Solo Él me puede ayudar cuando estoy tentado. Como dice Hebreos 2:17, por lo cual fue necesario que en todo semejase, en todo fuese igual a sus hermanos, para que fuese sumo sacerdote misericordioso, fiel en lo perteneciente a Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son. ¿Quién más puede ser poderoso? Él es poderoso. Vamos a ver. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias.